Hola de nuevo, bienvenidos a un nuevo episodio de Divorciarse a los 40, lo que nadie te cuenta. Y hoy como invitadas tenemos para hablar de sensualidad y sexualidad tras el divorcio a Montse Escolar, especialista en sensualidad y sexualidad consciente, que tiene también una e-commerce que vende productos eróticos, ¿no? Y sexuales, que se llama Life Free Sensual. Y por otro lado tenemos a Joe López, que ella es CEO de FEMAP y es especialista en salud hormonal de la mujer. Bueno, pues nada, bienvenidas, muchísimas gracias por estar aquí. A ti por invitarnos. Y bueno, a ver, que esto da para mucho, hablar para mucho, pero bueno, vamos a empezar por todo el tema emocional, ¿no? Es lo primero que yo pensé cuando quería hablar del tema sensualidad y sexualidad tras un divorcio, porque por lo general todas salimos como un poco desquiciadas, ¿no? Cuando estamos en ese proceso de ruptura o de separación en el que estamos muy afectadas anímicamente porque estamos con muchos altibajos, con muchas preocupaciones, muchos cambios en nuestra vida y entonces esto nos afecta a todos los niveles, porque nos afecta a nivel mental, a nivel emocional, a nivel físico también, pues claro, a nivel sexual, por supuesto, porque salimos con muchos bloqueos, muchas veces, de una ruptura, de estar pues con una pareja muchísimos años, claro, a otra cosa diferente. Entonces, como todo está muy relacionado, lo que es cuerpo-mente, yo os había comentado antes lo de la medicina integrativa, que ahora está muy de moda, porque, claro, está demostrado que cuando no estás bien a nivel emocional, luego pues se da físicamente, se traduce en malestares, en enfermedades, en dolores, etcétera. Y por supuesto pues también a la inversa, porque cuando tú no te encuentras bien, pues anímicamente tampoco estás bien, estás alicaído y tal. Entonces, bueno, quería comentar, para empezar contigo, Montse, lo que habíamos hablado para todo el tema este del ánimo, que nos afecta mucho en todo lo que es nuestras relaciones sexuales y también en la sensualidad, que está muy relacionada porque está muy de la mano con lo que es nuestra autoestima, que viene muy dañada, ¿no? Y autoestima y seguridad en una misma, ¿no? Que eso se ve muy afectado después de una ruptura. Entonces me pareció muy interesante una ponencia que escuché tuya, de hecho también en el taller de ayer que comentaste, lo de el autodiagnóstico que podemos hacernos, ¿no? Primero para hacernos las preguntas pertinentes, es muy importante saber qué nos tenemos que preguntar para darnos cuenta de qué problema hay, qué es lo que no está bien en nosotros y conseguir pues equilibrar eso es lo primero. Sí. Y luego las claves que nos diste, que me parecieron súper interesantes para mejorar la calidad, ¿no? de nuestra vida sexual, como puedan ser la meditación, la respiración, el autoconocimiento de una misma, ¿no? como mujer, a nivel físico, la exploración y todo eso. Entonces, pues podemos empezar a hablar de qué va este autodiagnóstico que nos va a ayudar a mejorar nuestra calidad sexual. Claro, a ver, lo principal de todo, yo cuando empiezo, es lo que te decías, primero que tenemos que mirar nuestros patrones, porque el autodiagnóstico empiezas desde la niñez, a la adolescencia, hasta lo actual. Entonces, los pasos son tú, primero mediante una meditación y luego un escrito, dijéramos, como unas preguntas, tú vas pasando en todo tu niñez, tu adolescencia y actualidad. Hay una serie de preguntas. Mediante la meditación tú te vas calmando, vas pensando, porque sobre todo lo que funciona es la respiración. La respiración es lo más importante que tienes que hacer para hacer estos autodiagnósticos, porque vas al recuerdo, vas al inconsciente. Entonces... O sea, es como una manera de regresión, ¿no? Sí. Para que tú vayas... Sí, porque es cuando... A ver, tú cuando meditas lo que haces es pararte, es relajarte, es parar el tiempo. Entonces...
cuando tú meditas y respiras, al inspirar, vas al recuerdo y vas a lo que es al control de la cabeza, al inconsciente. Y cuando aspiras es cuando sacas, es para sacar todo lo que tú los recuerdos que tienes. O sea, lo que tú tienes que hacer con la respiración, cuando sacas la respiración, es lanzas todo lo que no te ha gustado, lo malo, para dejar un vacío y que vengan cosas buenas y cosas nuevas. Entonces, la valoración, el autodiagnóstico, perdonar, empieza con la niñez, cuando empezamos a hacer preguntas de cómo fue tu primera menstruación, de cómo fue el sexo, cómo lo hablabas con tu madre, o cómo lo hablabas con tu padre, o cómo era en el colegio, porque también lo que es el autoestima también va mucho del día a día, todo lo que es lo que más te ha marcado en ese aspecto, ¿no? Sí, porque claro, el día a día es lo que marca, lo exterior y también lo que tus padres te enseñan, porque a lo mejor o puedes vivir en una familia muy open mind, como es mi caso, pero igualmente, o puedes vivir en una familia que también es una más como más yo clásica. te he comentado, ¿no? Que Exacto. al final venimos de una cultura católico-cristiana y tenemos, ¿no? Pues, bueno, esas ideas, ¿no? De lo que es los valores. Exacto. Que van bueno, atados a esa moralidad, ¿no? De Exacto. que el sexo es pecado. Entonces de ahí viene un sentimiento de culpabilidad. Exacto. Y luego la coraza y todo claro, eso. Entonces, claro, en todo esto hacen corazas, hacen voces, hacen que no te valores, haces que tengas miedos y entonces te limitan a muchas cosas inconscientes que tú estas preguntas nunca te las haces, nunca te las has hecho, es muy raro que te hayas hecho. No, porque te dicen eso y bueno, ya está, creces con eso. Y tú yo de hecho, cuando empecé a estudiar esto, claro, a mí el autodiagnóstico me impactó muchísimo porque eran preguntas que nunca te has hecho anteriormente. Y cuando tú las piensas, o sea, claro, eso no es de un día para otro, o sea, todo esto tiene un paso, entonces todo te va haciendo clics a la cabeza y vas viendo el porqué de las cosas, o el porqué, por ejemplo, lo que decía de niña, luego de adolescente, lo que tú has vivido con tu primera pareja, tu primera relación, tu primer sexo, todo esto vas viendo cuando te hacen estas preguntas y tú mediante la meditación y luego como unos ejercicios que tú los tienes que escribir y tal, tú vas haciendo clics en la cabeza del porqué de muchas cosas te están pasando o te han pasado, porque has tenido esos patrones o porque esas voces o esas corazas. Y luego viene el momento real, que cómo estás en este momento, qué has vivido tú en este momento. Y entonces, ¿qué piensas tú del sexo? ¿Cómo crees que el hombre tiene que ser en el sexo? O la mujer tiene que ser en el sexo. O lo que te falta. Y luego viene la parte de que tú, mediante una botella, pues tú dices lo que te gustaría en ese momento cómo ser. Y entonces, eso es una parte del autodiagnóstico. Después está la parte que tú tienes que tener tu momento para meditar, para respirar y para tocarte y valorarte. Porque es muy importante. En el día a día vamos muy a todo trago y no pensamos un piloto automático que dicen, ¿no? Exacto, piloto automático y no te paras. Y entonces no te paras a verte, piensas más en los demás, piensas más en lo que tienes y tú no te paras a tocarte ni a conocerte. Y a lo mejor piensas que tienes el mejor sexo del mundo, porque a lo mejor has estado con una pareja 1000 años y has pensado, has disfrutado. Yo tengo amigas que dicen, ostras, yo pensaba que tenía muy buen sexo con mi marido. Hasta que descubren otra cosa. Correcto, ¿no? hasta que diferente, se separaron y se dan cuenta de que pues que no era tanto. Y ven que no era tanto, pensaban que era o sí, ¿no? O al revés, ¿no? O al revés, pero claro, la mala suerte. Pero cuando te separas ya empiezas a probar más cositas o tal y ves, ostras, pues no era tanto lo que relucía. Pero bueno, eso se trabaja. Sí. Que esa es la parte positiva, que es lo que tú dices. Pero principalmente quien tienes que estar bien eres tú. Exactamente. O sea, eso es lo principal. Si tú no estás bien, el alrededor, tanto pareja como... O sea, lo principal, quien tienes que disfrutar eres tú.
Y tienes que saber aprender a disfrutar tú. Y a veces puedes tener con el autotoque. Sí, que me gusta muchísimo esta palabra porque no la había oído antes. El autotoque es cuando tú te tocas, dijéramos. Entonces, cuando el autotoque, hay muchas veces que, claro, no disfrutas porque las colazas te hacen frenarte. Sí. Entonces, tú no te dejas disfrutar. Entonces, con la respiración y con la voz, y con el tema de los sonidos, que decíamos que es súper importante también. Bueno, es que el como estuve en movimiento. un taller de Monse, que os lo recomiendo. Es que he hecho tres cosas que son súper bonitas, ¿no? Porque ha dicho la madre, ¿no? O sea, cómo te ha hecho tu madre vivir las cosas, que esto me parece importantísimo, ¿no? Cuando tú tienes una madre que lo ha vivido ella también desde el cariño, es importantísimo. Cómo te ha hecho ver tu cuerpo también es importantísimo. A mí me parece fundamental. Yo ahí cuando has dicho la primera menstruación o cosas así, yo recuerdo, ¿no? Amigas lo que explicaban y lo que yo había oído con mi madre. Luego has dicho lo de conocerse, que me parece absolutamente fundamental, nuestro cuerpo, ¿no? Conocer cómo funciona por dentro, por fuera, todo. Siempre se pone aquí un ejemplo, y es que la mujer tiene un órgano que está absolutamente dedicado al placer, es el único mamífero que tiene un clítoris absolutamente enfocado al placer, y no lo conocemos. No. Y luego lo que decías también de tocarnos desde las sensaciones, ¿no? Nos olvidamos mucho en el día a día de recuperar las sensaciones. O sea, a veces algo que nos guste muy sencillo, un baño, un masaje, un aroma, un aceite, y lo olvidamos, ¿no? Y a veces nosotros en FEMAP que recibimos llamadas de mujeres, a veces y ellas, hay momentos de la vida que el estrés, quizás ese predivorcio, ¿no? El estrés le lleva a pensar solo en, oye, es que mi pareja, y les tienes que decir, un momento, párate, ¿no? Escúchate a ti misma, escúchate lo que tu cuerpo te pide y reconecta con el placer, porque el placer no solo es el placer sexual, sino que el placer es en cada momento de la vida, cómo estás percibiendo las cosas, ¿no? Claro, por eso yo creo que en el momento ese de posdivorcio, o en esa fase, es como un momento clave en este punto de la mujer, porque es cuando tú te redescubres a ti misma, o paras y dices, bueno, ¿y ahora qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo como mujer? ¿No? Porque es esto. Claro. Que es... Y entonces te empiezas a hacer preguntas. Antes no, porque antes, bueno, pues nada, la cosa iba, fluía, ¿no? Estabas ahí en tu matrimonio, en tu día a día, y bueno, y había lo que había y ya está. O sea, y te conformabas con lo que sea. Pero cuando vuelves a estar en una situación sola, que es lo que dices tú, tienes mucho más tiempo para pasar contigo, para estar contigo misma, es cuando ya te empiezas a poner un poco el foco en eso. Claro, lo importante es identificarte y autoobservarte. Entonces, para ello, tú pones, porque por ejemplo, con lo de las voces, lo que decíamos, es cuando tú, por ejemplo, tú estás mirándote, sobre todo hay el ejercicio de mirarse al espejo y entonces empezarse a tocar, a hacer sentir con las manos, sentirse con plumas, o sea, empezar a tocarse todo el cuerpo. La piel, que es un órgano espectacular. Y entonces, claro, pasa toda la energía y ir respirando toda la energía por el cuerpo. Y entonces tú mirarte al espejo, y es muy heavy mirarte al espejo, porque hablándote bien, porque siempre solemos hablarnos, casi siempre, no siempre, pero... Somos los peores jueces, ¿no? Total. Nosotros mismos. Hablarnos desde el cariño. Es que nuestro cuerpo al final, esto es una cosa muy importante en la mujer, y yo siempre lo digo, ¿no? También a las mujeres que nos llaman, tenemos que amar nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es un vehículo que nos lleva por la vida, que nos hace sentir muchas cosas bonitas, que nos aporta muchos placeres y nos aporta muchas bendiciones, nos aporta mucho disfrute, y que parece ser, cuando nos miramos delante del espejo, que nos miramos desde los ojos de la industria textil o de la moda, ¿no? Entonces dices, pero no, o sea, yo no soy modelo, no me dedico a esto, y mi cuerpo lo tengo que mirar desde el cariño. Es un cuerpo que nos ha traído hasta aquí, que nos lleva a viajar, que nos hace disfrutar de las amistades, de la vida, ¿no? Entonces,
lo tenemos que mirar con mucho cariño. Y yo creo que esa visión a veces cruel que tenemos delante de un espejo, hay que derribarla, hay que tirarla. Sí, la aceptación y bueno, y claro. eso, y muchas veces pues también tiene que ver con el perdón, ¿no? Exacto. Porque es como que nos perdonamos a nosotras mismas, nos aceptamos tal y como somos y pues eso, nos abrazamos y nos queremos. Claro. Nos queremos. Entonces, claro, para ello está el juicio. Entonces, cuando tú estás mirándote al espejo, tú tienes que tener una tercera persona, o sea, tener una tercera Montse, una tercera Isa, una Sí, tercera... te haces de observador de ti misma, Exacto, o sea, porque para cuando- verte desde fuera. Porque cuando viene la voz del mal juicio, ¿vale? Lo que tú tienes que, por ejemplo, estás mirándote al espejo, luego tienes que autoobservarte, porque cuando viene la voz del mal juicio, tú tienes que abrazarlo, decir, mira, gracias, pero yo me veo bien, gracias porque me quieres proteger, porque me quieres proteger de algo, pero Sí, entonces eso de abrazarlo, porque no, entonces es cuando se calla la voz. mente, ¿no? Porque ya no te haces malos juicios, se calla la voz y tú te relajas. Pero claro, todo eso va a través de la respiración, a través de mirarse, a través de autoobservarse y a través de quererse. Todo esto. Bueno, pero solamente el hecho de tomar conciencia, Totalmente. eso ya es, bueno, es el primer paso. Totalmente. Es básico. Y- Ay, perdona, que te No, interrumpo. no, Bueno, es que entonces estaba pensando también en lo que comentábamos de la libido, que todavía no habíamos hablado de este tema. Porque, pues hablando de esto, de lo del podcast y tal, con amigas, muchas me decían, pues claro, que había el problema este de que hay muchas veces que pierden la libido, porque con el estrés y con la situación que estás en modo supervivencia, ¿no? Porque cuando Totalmente. sales de un divorcio, lo último que estás pensando es en el sexo, cuando tienes que pensar cómo lo voy a hacer para conciliar mi vida, ¿no? Ahora que estoy yo sola, casa yo sola, cómo lo voy a pagar, el tema de los niños, el tema del trabajo, que entras en modo supervivencia y el otro como que pasa ya, no secundario, ya es como terciario. Y luego te encuentras como que ya no tienes esa libido, ya la has perdido. Y luego aparte, si se añade el tema hormonal que Exactamente. comentamos, porque también nos vamos encontrando ya en unas edades sí. en las que empezamos muchas con síntomas de premenopausia, ¿no? Exactamente. Algunas otras pues con menopausia, claro, tú eso no lo sabes porque no sabes cómo estás a nivel hormonal. Entonces también es necesario tener este aspecto hormonal Totalmente. súper importante, Totalmente. tenerlo en cuenta y hacernos, pues no sé, ¿existe un Totalmente. análisis Bueno, ¿qué se puede hacer realmente para saber cómo estás? lo primero que hay que hacer es lo mismo que explicaba Montse, ¿no? A nivel de análisis, yo les digo a las mujeres, coge una hoja en blanco y háblate de ti, ¿no? O sea, ¿qué es lo primero más importante? Lo que tú has dicho, la supervivencia. Nuestro cuerpo, cuando está en modo supervivencia, necesita dormir, comer, y entonces la libido es un añadido que normalmente queda relegado porque el resto de preocupaciones lo están pues totalmente eclipsando, ¿no? Entonces es muy importante para la mujer que sus facetas de salud las priorice. Yo sé que eso es muy difícil, tenemos muchas usuarias que están en procesos de divorcio y el estrés tan alto hace que realmente se desarreglen muchas cosas, se desarregle el sueño, se desarregle la alimentación, se desarregle... el sueño es un patrón hormonal, o sea, realmente hay un ritmo circadiano que está ahí dándole al cuerpo unos inputs de unas hormonas del cortisol o la melatonina, qué hormona tiene que segregar el cuerpo en cada momento del día. Cuando empezamos ese estrés que nos desarregla, se desarregla todo, el sueño también, acostumbra a ser el primer patrón que perdemos. Si perdemos el sueño, en cascada vamos a perder todo lo demás. Entonces se van a acelerar, se van a precipitar el resto de síntomas. Se va a precipitar la caída de la libido, se va a precipitar los síntomas de la menopausia, se van a ver mucho más exacerbados, porque realmente en la mujer estresada se ven esos síntomas de una manera mucho más potente. Y otros síntomas como la sequedad, que también se produce mucho por la franja de edad en la que estamos. Entonces, es importantísimo las tres bases más claves de la salud tenerlas claras. O sea, aunque te venga este huracán, ¿no? del divorcio, el sueño, la alimentación y el ejercicio tienen que ser súper básicos para una mujer. El problema es el sueño pero desde la facultad. Totalmente. Pues el sueño hay que preservarlo. Nosotros en FEMAP tenemos FEMAP Zen, que es
como, o sea, el equilibrador, pero sí, el sueño tenéis es... suplementos para Sí, el sueño. sí. No El sueño es básico, melatonina y tal. básico. No trabajamos la melatonina porque hay muchas melatoninas en la farmacia y realmente Sí. la melatonina es una hormona que tú puedes segregar de manera natural y puedes hacer muchas cosas para segregarla. Os enseñamos a segregarlas desde nuestra plataforma, pero en cambio sí que damos una planta adaptógena para mejorar, reducir el cortisol y que tu melatonina pueda salir y puedas tener un sueño más reparador, ¿no? Entonces este es el pilar básico. El ejercicio es básico, el ejercicio en la mujer es básico y a medida que nos hacemos mayores mucho más. Te va a ayudar a sentirte mejor a nivel de autoestima, te va a ayudar a sentirte mejor a nivel de azúcar y eso hace que te sientas luego mejor, interviene mucho nuestra microbiota ahí y te va a ayudar a que no pierdas, ¿no? Tu constitución, tu fuerza, tu energía, ¿no? Y la alimentación es clave también, porque es otra cosa en las que las mujeres a veces suspendemos, ¿no? O sea, cuando pasamos a un extremo al otro, no comemos nada, porque el estrés me deja, ¿no? O lo comemos todo, dulces, cosas que nos hacen daño realmente. Pero, a ver, es que esto también comentamos que esto también sirve para los hombres. Totalmente, O sea, quiero decir, totalmente. Que esto es a nivel, en esto es igual para todos, porque Totalmente. siempre que hablamos de un tema hormonal lo identificamos con mujeres, ¿no? Porque es como por el tema de la menopausia, pero que afecta a los hombres. Igualmente. Igual. Lo que pasa es que la mujer... Y el hombre en la década de los 50, ¿no? Me imagino que también están ahí. Tiene su andropausia exactamente igual, tiene su declive de testosterona exactamente igual que la mujer de estrógenos. Lo que pasa es que es verdad que hay dos factores. El primero es que en la mujer es más evidente, porque realmente hay un día en el que dejas de menstruar y entonces es como que se precipita esa caída de estrógenos. Y también hay un segundo factor, y es que la mujer es una máquina de más precisión. Entonces yo siempre digo que la mujer somos como ese coche deportivo, ¿no? Que hay que llevarlo siempre como súper cuidado. Entonces en la mujer nos precipitamos muchas veces más, o sea, cuando hay esa cadena de estrés sí que realmente se ven muchos más factores envueltos, ¿no? Y entonces yo ahí sí que animo a cuidar mucho estos tres pilares que hemos dicho, y una vez tienes estos tres pilares bien, o sea, tu alimentación está bien, tu descanso está bien, tu ejercicio está bien, entonces vamos a la segunda capa, ¿no? O sea, ¿qué síntomas empiezas a detectar que son de menopausia? Lo que tú dices de perimenopausia, o sea, a partir de los 40, todo el mundo, ¿eh? O sea, empiezas a tener más sequedad, puedes tener algún síntoma como sofocos, etcétera, puedes tener caída de la libido porque los estrógenos van bajando y hay mujeres que lo notan más. De todos esos síntomas, yo os animo a hacer en una libreta, ¿no? Poner los que más te molestan, porque normalmente cuando trabajas uno, mejoran 2 o 3. O sea, si yo tengo la libido baja, normalmente es que tengo los estrógenos bajos, pero que también tengo mucho cansancio o mucho estrés o mucha ansiedad. Cuando mejoro ese estrés y ansiedad, mejoro el sueño, mejoro la libido, mejoro cómo tengo la piel, en consecuencia también las mucosas, o sea, lo mejoro un poco todo, ¿no? Lo mismo con la sequedad. Si yo tengo sequedad y trato la sequedad, mejorando la sequedad voy a mejorar, pues de nuevo, ¿no? El estado de la piel, el estado de las mucosas, la lubricación, que entonces voy a tener más sensación de placer. O sea, en una lista poner qué es lo que nos afecta más y a partir de ahí mejorando una cosa normalmente mejoramos muchas otras. Sí, yo de hecho soy fan de sus omegas. Claro. Porque claro, con la premenopausia la lubricación es súper importante y cuando eres una persona que siempre es lubricada y tal, ostras, lo pasas mal realmente. Sí. Y entre los omegas, que fueron para mí lo perfecto, soy súper fan de ellos y los tomo siempre. Y también lo que te decía, los ejercicios, que yo también alucinaba porque, por ejemplo, hay un ejercicio, que ayer más o menos lo hice, que es tocando una seda. Y yo hubo un momento que no tenía la libido abajo por la menopausia, la sequedad, me rayaba mucho lo de la sequedad porque es eso, ¿no? Decía, ostras. Claro, tu cerebro asocia lubricación a excitación. Exacto. Entonces, cuando nota que no hay esa lubricación, tiene la sensación de que no hay excitación, entonces es como cortocircuito, ¿no? Correcto. O sea, tú toda la vida has asociado la lubricación con la excitación, o durante 30 años, ¿no? Exacto. Y de golpe no sucede lo mismo. Entonces tu cerebro es como, ¿qué está pasando? Y muchas mujeres tardan mucho en interiorizar esto, que es que estás teniendo una sequedad que la tienes igual en la piel, igual que en la cara te pones un tipo de cremas, ¿no? Y de hecho, cuando tú disfrutas, tanto poniéndote
con tu pareja, con tu amante, Sí. porque claro, cuando nos divorciamos, ahí vamos a Salen los todas. amantitos, ¿no? Pues claro, ves que no, ya inconscientemente te cierras y aquí no pasa ni una aguja. Sí. Entonces, entre lo que es la lubricación y luego los ejercicios respiratorios que decíamos, tú te pones encima, empiezas a respirar, empiezas con la voz, porque la voz también es muy importante, los sonidos que yo decía. Porque al final somos animales. Exacto. O sea, somos animales racionales, pero animales unos más que otros. Los leones que hacen cuando los sonidos, Y claro, aparte, con los sonidos de animales hacen movimiento, eso. Hacen mucho, entonces también te relaja porque los sonidos Sí. lo que hace es todas las voces que tenemos, que ostras, no voy a lubricar, no tal, igual que los hombres les pasa lo mismo. Sí. Cuando están haciendo el acto sexual o esto, piensan, ostras, no voy a llegar a la talla, no voy a... Claro, no, el bloqueo en ellos es más evidente, pues las mujeres Exacto. pueden disimular, pero ellos... Ellos no saben. Bueno, Lo y pasan peor. y en las mujeres hay una cosa, nosotros, es un dato que tenemos, que en las encuestas hemos hecho, un 21% de las mujeres tiene dolor en las relaciones. Y convive con Qué esto. fuerte, porque es un 21 es mucho. Es ¿eh? mucho, Es es muchísimo. una de cada Es 5, mucho. es una barbaridad. Entonces, esas mujeres se han acostumbrado a convivir con el dolor. Eso es malísimo. O sea, esto es una raya roja que no hay que pasar. Cuando tú tienes dolor en las relaciones, tienes que pararte, porque si no, ese dolor le va a ir diciendo a tu cerebro que no. O sea, va a inhibir el deseo. Bueno, eso en todo. Exacto. en Exactamente, cualquier cosa, exactamente. porque es como lo del olor en la menstruación, que ahora se ha demostrado que, Sí. no es normal. exactamente. Es algo que se ha normalizado toda la vida y no lo es. ¿no? Exactamente. Pues Es lo mismo porque en las relaciones. Hay cosas ahí por resolver Totalmente. que están, Entonces, se han quedado. el dolor es muy importante que ante un dolor te pares y analices qué está pasando, ¿no? Lo que tú decías, ¿qué está pasando? ¿Soy yo que no estoy lubricando? En consecuencia, tengo que utilizar pues lo que sea, en nuestro caso es Femapoil, pero hay también lubricantes e hidratantes externos excelentes. ¿Qué está pasando? ¿Es mi cerebro Es el el que cerebro, me está enviando importante. mensajes? ¿Es mi suelo pélvico, que no lo estoy ejercitando y lo tengo un poco abandonado? Pues hay que darle atención, ¿no? ¿Es mis valores? Porque habéis hablado de una cosa muy interesante, ¿no? Cuando hacemos este repaso a qué llevamos en la mochila, hay una fase de análisis y hay una fase de aceptación. O sea, uno puede darse cuenta que tiene unos valores que a lo mejor no están de moda o no son los que llevaría, o no sé, pero si no los vas a cambiar, hay que aceptarlos. Porque si no, a veces también hay personas, ¿no? que intentan forzar situaciones que no van con esa persona y entonces están intentando obligarse a hacer algo que no sienten, ¿no? Entonces, ante el dolor en las relaciones hay que pararse y ver qué está pasando. ¿Es mi cabeza? ¿Es mis hormonas? ¿Es mi suelo pélvico? ¿No? ¿Qué está pasando? Y corregirlo. Porque si persistimos en tener relaciones con dolor, que muchas mujeres las han tenido con su pareja habitual, con su marido, y luego repiten en otras circunstancias, le estamos diciendo a nuestro cerebro que no, y estamos Ya. provocando un efecto inhibidor, ¿no? Y eso a la larga realmente es Y perjudicial. luego también están las corazas, porque está lo que la coraza mental, la coraza del corazón y la coraza sexual. Porque hay el zócalo, bueno, dijéramos, debajo de lo que es el ombligo, en las partes genitales, en el útero, y ahí están todas las energías y las malas y todo lo que tú has vivido y todos los bloqueos también. Entonces, ahí viene la respiración también que hay, que tienes que inspirar y hacer que lo que es la vagina succione y desuccione. Entonces, si vas haciendo esa respiración, que también hay una respiración circular para ello, lo que haces es lo que son las paredes. Lo que hace en la coraza es las paredes las hace ponerse más tensas, lo que también no lubricar. Entonces, son Claro, si corazas trabajas el emocionales. músculo como para relajarlo, quieres decir tú, ¿no? Sí, tanto puedes hacerlo con el trabajo de la respiración, o sea, inspirar y aspirar, dejarlo. Cuando inspiras, lo que haces es sujetar como si hicieras suelo pélvico. Sí, o sea que es muy Contraes similar y luego al al respirar suelo lo pélvico, dejas. sí. Y para hacerlo así, pues con las manos, tú inspiras y expiras y dejas. Y también lo que es importante son los juguetes. Porque los juguetes, a ver, cuando tú tienes
Bueno, puede ser una ayuda, pero hay gente que no le gusta. Ya, tampoco, no sé si es incómodo, si tampoco es obligatorio No. si tú estás bien sin ellos, ¿no? Otra cosa es que... Esta frase Isa me encanta. Claro, que quieras que digas, pues mira, estoy en una fase creativa y me apetece probar cosas nuevas y tal. Y explorar, dices, vale, perfecto, pero quiero decir, no sé. Yo os digo una cosa, Tampoco... y hay gente porque no hemos probado. Mira, yo soy la primera que los vendo. Y el otro día, mis amigas que están separadas, pues véndenos el Satisfyer, véndenos esta. Y yo, pues nada. Pero yo les decía, vamos a ver, primero tenéis que estar en el momento y disfrutar de... Yo por ejemplo, yo si los utilizo con mis amigos o mis parejas. Pero solo nunca los había utilizado. Entonces vino un amigo y me dice, ¿y por qué no lo utilizas? Y digo, porque no lo veo. Y mira que yo, pero pruébalo, mira, con la respiración. Os lo digo en serio, ¿eh? Con la respiración. Y el sonido. Con la respiración. La música. El sonido, el movimiento. La seda. Bueno, tía, pero la seda, tocar la seda. Si sería un ejercicio, tocando la seda, que no es ejercicio. De hecho, hay una serie, ¿no? De televisión, no sé cuál, vi unos pocos capítulos, que había una chica, de hecho, no es una patología o una enfermedad o algo, que hay gente que se pone mucho tocando la tela, determinadas telas, y tiene un nombre esto. Sí, pero ¿verdad? Tocando la tela. Tocando la seda, especialmente la seda. Pero claro, yo me imagino que ellos llegan a ser hasta tal punto de que tiene que ser una seda muy determinada o no hace falta. ¿no? Uno de los ejercicios que ayer quise hacer es tocando, mediante una meditación, respiración, tocando la cera, llegas a excitarte. Sí. Llegas a excitarte en un punto. Es que al final todos los sentidos. Exactamente. Esto claro, es que recuperar los sentidos es básico. Tenemos los sentidos o dormidos o es que no los tenemos quizás lo suficientemente desarrollados también. No, y que tampoco se habla mucho de esto y tampoco hay gente que tampoco estamos ahí sabe. todo el día con el ordenador. Exactamente, yo creo que incluso saturados. Motricidad fina. Yo creo, motricidad fina, exactamente. Yo creo que incluso saturados, porque si tú haces el ejercicio que explicaba Monse de volver a la infancia, ¿no? Muchas veces te vienen, en mi caso, por ejemplo, ¿no? Que en verano íbamos pues a casa de mi abuela y me vienen esos olores, ¿no? Ese olor del césped, ese olor, o sea, esos olores, todos te transportan al placer, ¿no? Son recuerdos desde el placer. Entonces, lo que tú dices, o sea, cómo vamos perdiendo o se nos van saturando, ¿no? Los sentidos, ¿no? Porque recuperamos muy poco por ejemplo, los olores, ¿no? Que son tan evocadores. Y parece que nos perfumamos para otros para cuando salimos, ¿no? Pero en nuestra casa a veces no cuidamos, o en nuestro entorno, en nuestra habitación. Las velas, pero no las encendemos. Exactamente. Las tenemos para hacer bonitas. Exactamente, ¿no? Ese momento del aroma. O el de la piel, ¿no? O el del aceite, o sea, esas cosas no las evocamos. Es como si al final lo haces todo, o sea, es la bomba, pero claro. Tienes que tener tu momento, igual que vas al gimnasio, te cuidas, aunque sean 10 minutos, lo que hablamos de cuando te levantas, o antes de ir a dormir, aunque sean 10 minutos, igual que te vas a duchar, te haces tu skin, te tocas, poniéndote tus cremas. Que forme parte de tu rutina. Exacto, diaria. Es acostumbrarse. Mira, os voy a dar un tip de un momento muy bueno. Las mujeres que vamos haciendo años que dormimos menos, yo siempre lo explico esto, y hay muchas mujeres que les hace gracia. Normalmente vemos el dormir menos como una cosa mala. Y yo la veo maravillosa, o sea, la vida de golpe porque te da más horas. 2 horas más de vida. Entonces, esa hora, o sea, ese momento que tú te despiertas en la cama, por ejemplo, una hora un poco intempestiva, ¿no? A las 5 de la mañana, a las 5:30 de la mañana, que no vas a hacer nada, estás en la cama y tal. En vez de malhumorarte, ¿no? Y pensar, fíjate, me he vuelto a despertar súper pronto y luego voy a estar cansada y luego... No, o sea, olvidarnos y vivir el momento. Y es ese momento en el que estás sola, tú, contigo misma, nadie te molesta, nadie te va a hablar, nadie te va a sonar. Y puedes ser muy consciente de esto. O sea, puedes ser muy consciente de tu cuerpo, de los sentidos, ¿no? Es un momento en el que puedes ser muy consciente. Entonces, yo creo que en vez de pensar en las cosas como una carga más, pensar como las oportunidades, ¿no? Y para mí ese momento en el que estás en la cama y te despiertas, y antes no te despertabas 3 horas más tarde, pues yo creo que es un regalo, es un momento de regalo. Incluso yo cada vez he oído más, o sea, hombres que me han explicado que se despiertan, pues eso, como a las 5:30 o así muy pronto, entonces
se ponen a trabajar en ese momento porque no tienen llamadas, no tienes Claro, WhatsApp, estás claro. como súper productivo esas Sí. 2 primeras horas, y luego pues se pueden ir al gimnasio o al mediodía, pueden hacer, yo que sé, un partido de pádel, lo que sea, porque ya han hecho Exactamente, lo que tenían que exactamente. hacer. Y entonces les cunden mucho más esas primeras horas en las que el resto del mundo todavía no ha empezado el día, Totalmente. porque pueden trabajar centrados. Claro. Y Pues lo mismo hacia nosotros, o sea, Exacto. pues totalmente de tomártelo acuerdo. meditación ese Exacto. tiempo para ti. Sí. Yo hay un taller que tú, a ver, igual que realmente tenemos tiempo, lo que pasa es que vamos tan a tope pero cuando nos estamos mirando Netflix una tarde de domingo, total, hay un taller que tú te te vistes sensual, te vistes guapa, con una cera, pones una copa de vino, te pones tu música y te pones tus velitas y tal, y disfrutas contigo mismo. Salen muchas emociones, salen muchas sensaciones. A veces emociones tienes que gritar, tienes que dejar también ir, porque claro, estamos muy oprimidas, muchas cosas, no dejamos muchas veces sacar nuestras emociones, nuestras sensaciones por miedo o porque no estás acostumbrada a hacerlo. Entonces, ese taller es muy chulo porque es larguito, pero estás allí con tu copa de vino, y empiezas a tocarte y a sentirte. Y puedes sentir rabia, pues lo que tienes que sacar tu rabia que tienes metida. Y es muy bonito porque sacas muchas emociones y te sueltas gritando, moviéndote. Y bueno, acabas. Y el vecino encantado. Acabas. Si lo haces a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana, maravilla. Os lo enviaré porque acabas nueva. Pero claro, son talleres que tienes que hacer en casa. Tomándote el vino a las 6 de la mañana. O a las 3 de la tarde o a las 4. No, pero lo importante es eso. Y aparte, sí, es eso. Si haces tu autotoque por la mañana, ya te digo, porque no estamos acostumbradas. Pero Ya. te digo que yo, que lo estoy haciendo últimamente, probando los juguetitos, que yo era anti ello y también, y es mal decirlo, el clítoris, yo pensaba que no era clitoriana. Mira, esto es un gran debate. Cuando ¿Verdad? nosotros montamos FEMAP hace ya 3 años, había mucha literatura que hablaba de esto, ¿no? De la mujer si es clitoriana o vaginal o etcétera, ¿no? Total. Y yo descubrí a una mujer que realmente, ella no es sexóloga, pero empezó a hablar de este tema y me pareció apasionante, ¿no? Y es espectacular lo que desconocemos de nuestro Total, cuerpo, porque mucho. en realidad el cuerpo de la mujer es que está hecho maravillosamente y la capacidad de sentir en cada poro de tu piel es espectacular. Entonces, yo me he dado cuenta que es que no sabemos, no conocemos, y no conocemos porque quizás venimos de estas herencias, ¿no? De ver el sexo como pecado, y realmente el sexo es un regalo que tiene el ser humano y que dentro del marco en el que tú te sientas que coincide con tus valores, pero te aporta una cascada de endorfinas, una cascada de autoestima, una cascada de cariño, de complicidad, de intimidad espectacular. Y esta mujer, que es Andrea Aguilar, que lo voy a decir porque ella me hizo descubrir que realmente la visión con la que vemos nuestro cuerpo a veces está muy sesgada. Sí. La mujer históricamente nos hemos visto como a través de los ojos de los demás, ¿no? Exacto. Y es precioso cuando nos vemos a través de nuestros ojos Totalmente. y nos tratamos con mucho cariño. Bueno, el autodescubrirse, Exacto. ¿no? Es que El además es que como autodescubrirse totalmente, es muy vamos importante. en evolución, muchas veces es como que evolucionamos y luego no nos hemos hecho conscientes aún Totalmente. de lo que hemos llegado a ser. Y la mujer en esta fase va mejor, ¿eh? Sí. Porque yo soy una súper amante de las cincuentañeras, entonces vamos a mejor. Y en nuestra página web hay una cosa muy curiosa que la sabíamos antes de hacer la web, pero nos lo confirma la audiencia, y es que el momento más bueno de la mujer es cuando acaba la menopausia, a partir de los 60-65 Que años. está súper creativa, además. Sí, sí, Lo sí, leí sí, el otro sí. día, que es el Claro. momento de más creativos estamos. Y en nuestra web, la segunda página más buscada es el sexo a partir de los 70. Entonces, Sí. atención, porque el clítoris, esto lo decía hace poco en un reel, el clítoris no envejece, así como la vagina envejece y tiene sequedad y se puede atrofiar. En el caso del clítoris no pasa esto. Entonces, es apasionante ver hasta dónde, bueno, pues podemos como mujeres disfrutar hasta el final de nuestros días, ¿no? Entonces, yo creo que
esa visión con cariño de nosotras mismas aporta mucho, de verdad. Bastante, pues es lo más importante. Bueno, pues lo dejamos aquí, ¿no? Sí. Que llevamos ahí como casi 40 minutos. Pero bueno, no hemos hablado específicamente de los hombres, hemos dicho que de aquí va a salir otro episodio en el que vamos a hablar especialmente para ellos. Exacto. ¿Vale? Porque están muy interesados. Y luego también los hombres que salen un poco perdidos, también muchas veces cuando están así, ¿no? Con una mujer, también sería una ruptura entre que salen ellos, con una mujer que han estado un montón de años y nosotras igual, para que ellos también estén un poco orientados en saber qué deben y qué no deben hacer con una mujer. Entonces eso lo dejamos para el próximo episodio. Perfecto. Muchísimas gracias por estar aquí. A ti, guapa. Gracias por todo. A ti por invitarnos. Nada, nos vemos por aquí. Besitos. Chao. Chao.